Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno Libre, como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1, y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí, ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que dudas, inquietudes, recomendaciones las pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. En tiempos de opinión pública convulsa, el periodismo televisivo no solo informa, también selecciona, sintetiza, interpreta y en mayor o menor medida influye. Hablar de reformas, escándalos o de consultas populares activa el papel protagónico de los medios y especialmente de la televisión. Lo que se dice, cómo se dice, quién lo dice y desde dónde se dice puede marcar la diferencia entre una ciudadanía bien informada y una opinión pública confundida o incluso manipulada. La consulta popular ha despertado un inusitado interés en nuestros televidentes, bien por razones de interés particular, bien por razones políticas, pero también por razones emocionales. Por eso nos vienen preguntando a menudo si la televisión tiene la función pedagógica que le permite a la audiencia entender con claridad de qué se trata, o si de manera consciente o de manera inconsciente los medios y la televisión están reforzando posturas ideológicas, disfrazando opiniones como hechos o alimentando una confrontación que poco ayuda a la deliberación democrática. Muy bien, para profundizar en ello nos acompañan en este espacio María Alejandra Villamizar, periodista y analista política de medios de comunicación, ha estado presente en los debates políticos desde la perspectiva periodística de una manera actualizada. María Alejandra, bienvenida, buenos días. Mario, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Frei Muñoz, abogado y administrador público, subdirector de la MOE. Ha trabajado en entidades como la Fiscalía y USAID, entre otras actividades. Buenos días, Frei. Muy buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar. También ¿Qué tal, Frei? También nos acompaña el exmagistrado José Gregorio Hernández, abogado, reconocido jurista colombiano y expresidente de la Corte Constitucional. Doctor José Gregorio, buenos días. Un saludo muy especial, Mario, a usted y a los televidentes. Gracias por haberme invitado. Y gracias por haber aceptado la invitación. Y también nos acompaña César Caballero, politólogo, consultor y analista colombiano, fundador de Cifras y Conceptos. Ha sido director del DANE, asesor gubernamental y académico. César, buenos días. Buenos días, Mario, y muchas gracias por la invitación y buenos días a toda la audiencia. Gracias por estar con nosotros. Y también están nuestros televidentes que ya plantean su percepción y su perspectiva sobre el tema que hoy nos ocupa. Es muy deficiente el cubrimiento de los medios de la consulta popular. Tenemos muchas dudas sobre las preguntas y cuál es el proceso que se debe hacer para la consulta popular. Yo creo que falta mucha más información para que nosotros tengamos claro qué es una consulta popular y poder votar con satisfacción. Falta informar más a la ciudadanía sobre qué es la consulta popular. Esto hace que estén muchas personas mal informando la información de lo que realmente es la consulta popular. Pues lo que estamos viendo por parte de los medios es desinformación, intentan censurar lo que se plantea y se concentran en discusiones que no tienen que ver realmente con la esencia de la consulta. Se me hace que los medios no informan al 100% sobre la consulta popular, ni tampoco le explican a la gente los pros y los contras que debería de tener esta consulta, ni cómo acceder a ella o saber cómo beneficios pueden tener. Debe haber una mayor ampliación por parte de los medios en la información que se le presta a la ciudadanía para que realmente la población pueda tener mayor conocimiento sobre los impactos tanto positivos como negativos que puede generar esta propuesta del Gobierno Nacional. Parece curioso, María Alejandra. Todo el tiempo estamos hablando de consulta popular y la gente dice que falta información sobre consulta popular. ¿Por qué? Sobre todo porque todavía no hay consulta popular y no se sabe si habrá consulta popular. Por el momento, esta es una iniciativa gubernamental y estaba pareciendo que está más movido el debate político alrededor de esta iniciativa del presidente Gustavo Petro en lo que él ha calificado una afrenta directa al Congreso.
Dado que el Congreso no aprobó este camino legislativo de la reforma laboral, pues arranca el presidente en una agitación política llamando a una consulta popular, utilizando un mecanismo de participación, obviamente dentro de la norma constitucional, pero si bien pareciera que estamos en modo de consulta, lo cierto es que todavía hay que tener cautela porque faltan unos pasos, claro. Y ojalá que el país, si llega a ser aprobado en el Senado de la República, esta iniciativa gubernamental, pues ya comenzaremos el proceso hacia la consulta. Y durante los 3 meses que siguen a esa decisión del Congreso, pues ahí sí deben empezar a crearse todas las iniciativas por el sí, por el no, incluso por la abstención, que vamos a tener que acompañar, por supuesto, en encubrimiento, como todos los procesos electorales. Sobre todo porque pues se planteó inicialmente, aún sin conocer las preguntas, se comenzó a debatir aún sin conocer las preguntas que son muy recientes, y también es muy reciente, digamos, la presentación oficial del presidente ante el Congreso, que es el trámite natural, pero el ambiente, la etiqueta de consulta popular está y seguramente estará de aquí hasta el comienzo eficiente de la campaña electoral, Frei. Sí, pues de acuerdo con lo que decimos acá, no ha comenzado todavía con una consulta popular, requiere la aprobación del Senado para que se convoque ya a una elección, y creo que lo importante de esto es distinguir como cada paso, y los medios han tenido un rol en cubrir cuando el presidente de la República, porque es el comienzo de esta iniciativa, dice vamos a convocar a la ciudadanía frente a un asunto de interés público, ya es un tema relevante. Y entonces luego sigue, ¿y por qué surge ese tema? Porque hay una contradicción con el legislativo, que le corresponde una reforma laboral. Entonces es un asunto público que abre una puerta a que, pues, que la ciudadanía esté en vilo frente a qué preguntas se iban a formular, y luego ya el presidente de la República concreta estas preguntas en el momento en que radica en el Congreso de la República, en medio también de una manifestación popular, en un día pues muy disidente para la clase trabajadora. Entonces son todos estos aspectos que llevan a un cubrimiento especial en cada etapa del proceso, y ya llegaremos a una etapa de campaña que tendrá también sus propios bemoles, y pues luego, si llega a un resultado positivo la Corte Constitucional, luego a cómo se traduciría. Entonces son muchos aspectos frente a este tipo de iniciativa. Claro. Entonces, en ese ambiente es en el que nuestros televidentes se instalan, porque quisieran saber más del qué, ¿verdad? ¿Qué papel le corresponde a los medios, doctor José Gregorio? De acuerdo con la Constitución Política, los medios de comunicación son libres, no hay censura, pero también son responsables. Es decir, tienen que asumir un papel en favor de la sociedad. La información que transmiten tiene que ser veraz e imparcial. La Corte Constitucional ha dicho que el derecho a la información es un derecho de doble vía. Tanto derecho tiene quien informa como quien recibe información. En este caso, la colectividad, toda la ciudadanía, que es la llamada a participar en una consulta popular, especialmente en materia de derechos laborales, toda la colectividad tiene derecho a estar informada. ¿Qué es lo que se va a preguntar? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué sentido? ¿Cuáles son los elementos básicos de esas preguntas para poder responder sí o no? Y también tiene que estar informada la ciudadanía acerca de los requisitos mínimos de votación, el umbral, la mayoría que se está exigiendo para que todos, en el entendido de sus funciones y de sus derechos, puedan acudir a un mecanismo de participación. Lo que sí está claro es el interés de los ciudadanos. Como tú decías, María Alejandra, un interés que sorprende, pero que también lo reflejan las cifras, como la encuesta que ustedes acaban de realizar en Cifras y Conceptos, César, la polimétrica. Presentamos junto con Caracol Radio la nueva ola de polimétrica, donde incluimos un módulo sobre el tema de la consulta. Ahí encontramos que una mayoría de los colombianos creen que el presidente tiene razón en convocar la consulta, y las preguntas, las 12 preguntas, se mueven en apoyos entre el 72 y el 94%. Lo que sí es claro es que el nivel de participación es el gran reto. El umbral, digamos, es como el gran reto que tiene el gobierno al impulsar esta consulta. Y lo que yo siento es que una vez la gente se levante a ir a votar, pues el grueso va a votar que sí a las
a las preguntas. Hay algunas que todavía creo que falta por explicar, que el gobierno debe redactar de pronto un poco mejor. Pero en términos generales siento ya que hay medios que están intentando presentarle a la opinión pública una explicación sobre esto. Las preguntas se conocieron hace poco. La pregunta como está lo de los acuerdos sindicales es enredada. Yo no he logrado entenderla. Creo que la mayor parte de la gente no lo ha hecho. Y lo que sí creo es que los medios ya están intentando hacer este tipo de ejercicios y con seguridad en los múltiples programas de opinión y de debate van a llevar voces a favor de la posición del gobierno, voces en contra y también voces intermedias. Y en eso me parece que cumplen un rol educativo muy, muy importante. Bien, ¿intentos hay suficientes, María Alejandra, de los medios de comunicación? Esto tiene que ver con la vida de todos los trabajadores. Entonces, si a usted le preguntan, si a usted lo convocan, a opinar como ciudadano sobre el día laboral, sobre las recargas dominicales, sobre mejores derechos laborales, por supuesto que se involucra y dice, yo sí quiero participar de eso. Si a mí me preguntan cómo va a ser mi día a día en mi casa, pues yo sobre mi casa sí opino. Entonces creo que ahí viene el interés y por tanto la responsabilidad de los medios de asumir que este va a ser un asunto de interés general, de interés común, de interés colectivo, y tendremos que ir justamente en el detalle pedagógico y también en el detalle político para saber qué posturas tienen los partidos de oposición, cuáles van a ser los recursos que se van a invertir y de dónde van a surgir, etcétera. Hay muchos temas que creo que, por supuesto, una vez exista de verdad la consulta como un mecanismo legal, vamos seguramente a acompañar. Muy bien, televidentes preguntando, veamos. Hablando con mis vecinos me he dado cuenta que ninguno entendemos que es una consulta popular. Los medios debían ayudarnos con esto, orientarnos sobre esto, para nosotros saber qué estamos haciendo, por qué estamos votando. Independientemente del desarrollo de este proceso de consulta popular, si pasa o no pasa, si se da o no se da, es una oportunidad de oro de crear cultura política entre los ciudadanos y los ciudadanos parece que no están entendiendo, Fey. Sí, pues es una demanda que viene por parte de la ciudadanía y lo exige la misma Constitución. De hecho, los mecanismos de participación ciudadana nacen con la Constitución de 1991 y le corresponde pues a todas las autoridades, a todas las entidades que pues están involucradas en los asuntos públicos hacer pedagogía de este asunto. Muy pocas personas conocen y es en este momento en el cual pues un presidente de la República nuevamente trae esa figura constitucional, la pone en la opinión pública para ser objeto de debate en torno a un asunto de interés nacional y pues todos tenemos responsabilidad desde los diferentes sectores, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil como la que yo represento, pues también tienen un rol en ello y pues estamos en ese trabajo de hacer buena pedagogía y que la gente conozca qué es este mecanismo. Son de perogrullo, esas preguntas son tan obvias, están inducidas hacia el sí. ¿Tú qué piensas? Pues, Estas preguntas se han metido en los zapatos y en los bolsillos de los ciudadanos. Creo que esa reforma estaba pendiente porque se había dicho que iba a ser temporal y luego esto se volvió permanente. No creo que sean necesariamente de perogrullo. Lo que sí es claro, y es que tampoco se puede perder de vista, que por más interés nacional que suscite participar, como evidentemente la democracia nos lo permite y nos lo promueve además, hay que tener claro que esta es una apuesta política, que aquí hay una puja que va a trasladarse, digamos, a la representatividad que muchos sectores, a mi juicio equivocados, desde los gremios, por ejemplo, han levantado unas alertas a decir, es que la economía del país y la economía nacional se va a ver afectada por esta reforma, porque los trabajadores van a tener más derechos. Esa contradicción es muy difícil, digamos, en términos políticos de respaldar. ¿Qué partido político va a salir a votar por el no? ¿Qué partido va a asumir el liderazgo de los comités por el no? Decirle que no a algo que debería ser parte de un beneficio laboral como es lo que trae la ley. Ahora, lo que sí creo, o lo que traía la ley, lo que sí también creo es que una vez se decante este proceso, y guardadas esas intencionalidades políticas, uno debería ponerse en los zapatos del ciudadano, que el ciudadano sea de alguna manera el que vaya jalonando y demandando también la mayoría de la información y que ellos, con ayuda de expertos, puedan hacerse un criterio propio sobre cada pregunta para saber cómo enfocar su voto. A ese propósito, sigamos, Alejandra, escuchando a nuestros televidentes. Quienes vemos los medios esperamos información clara y objetiva, pero a veces, en lugar de noticias, vemos opiniones e intereses políticos disfrazados de información. ¿Realmente existen mecanismos para que los ciudadanos exijamos imparcialidad y claridad en la cobertura?
¿O seguimos dependiendo solo de una autorregulación que pocas veces funciona? ¿Qué tendríamos que decirle a la televidente sobre esta inquietud de la opinión previa a la información dura? Pues la opinión en sí misma también es una fuente de información sobre la cual vale la pena la reflexión y precisamente pues se coloca en el espacio público para ser objeto de debate. ¿Qué es lo importante? Pues que los medios de comunicación en esa responsabilidad social que tienen, pues efectivamente traten de ser muy plurales en todas esas opiniones o fuentes de información que pueden ir frente a determinado asunto. De igual forma, pues a la ciudadanía siempre se le recomendará que consulte diversas fuentes, o sea, no solo se vaya hacia un medio con el cual genera una afinidad por una postura ideológica de opinión, sino también recurra a los otros medios alternativos que existen para también poder tener ese criterio mucho más holístico y pues no solo de pronto medios de comunicación como que son radio, televisión, sino ahorita pues por ejemplo con todo esto de las redes sociales también es una fuente de información interesante y siempre viéndolo con beneficio de inventario y de acuerdo a la necesidad que se tenga. La diferencia con otros procesos previos es que ahora hay unos medios alternativos y unos medios alternativos fuertes que tienen un enorme calado. ¿Qué responsabilidad tienen estos medios en relación con esa opción de los medios alternativos, doctor José Gregorio? El presidente de la República ha propuesto la consulta popular, lo hace con la firma de todos sus ministros y la Constitución exige que haya un concepto previo y favorable del Senado de la República. Entonces, lo que la experiencia nos ha mostrado en estos días es que algunos medios no han informado lo que tienen que informar, no han informado a cabalidad el sentido y los propósitos de la consulta y tampoco se ha informado de manera plena a la ciudadanía sobre el cuestionario que se le extendería. Recordemos que en la consulta popular no se van a aprobar artículos ni normas de la ley. Lo que se aprueba es sencillamente sí o no respecto de 12 preguntas, en este caso, formuladas por el gobierno. Muy bien, ¿es demasiado utópico pedirle a los medios, particularmente a la televisión, esta información que tanto reclaman los televidentes, equilibrada, justa, ponderada? ¿O es necesario comenzar a decirle a los ciudadanos, no, comiencen a sumar por pedazos porque los medios tienen una intencionalidad? ¿Tú qué piensas? No, yo creo que el debate que hay hoy sobre la verdad, digamos, y la relevancia de la información en los medios es el debate que ha existido siempre. La tarea del periodismo está escrita, está pensada, está diseñada desde el inicio de este oficio. No hay que inventarse nada nuevo. Lo que pasa es que hay sin duda un debate nuevo, eso sí, alrededor de la intencionalidad que algunos medios, y en esto el presidente ha tenido un liderazgo en cuestionar la veracidad y la información interesada que, según él, desde medios tradicionales se ejerce sobre su gobierno. Él considera a los medios casi que opositores políticos y en ese sentido es muy arriesgado, digamos, para la democracia este señalamiento, porque los medios tienen, no solamente en el trabajo periodístico, sino en el ejercicio de los derechos que ya mencionaba el doctor José Gregorio, ese derecho y ese deber de informar. Hay opciones en este espectro. Hay opciones, entonces el televidente puede consultar en uno y otro lado en la idea de enriquecer su criterio. Televidentes, escuchamos, preguntando. Soy vendedora informal hace 16 años, siempre he trabajado en la calle y me gustaría saber qué garantías tenemos nosotras las personas informales, vendedores ambulantes y demás, que no tenemos pues un subsidio, no estamos acobijados por digamos, las leyes que hay en una empresa. Me gustaría saber qué garantías tenemos para que esta consulta popular no sea manipulada. Bien, hay una perspectiva muy genuina, ¿verdad? Los ciudadanos piensan desde y eso es legítimo, desde su interés personal. Es difícil uno llegar y resolverle la inquietud que tiene, porque el llamado en esta consulta popular, efectivamente, si pasa por el Senado de la República, es aprobada esa convocatoria, es estudiar si estas preguntas corresponden a esa necesidad que el ciudadano siente. Si se ve respaldado y en ese sentido pues podrá dar sí, si no se siente afín a su tema laboral y que la consulta no recoge esa expectativa, pues puede votar no o abstenerse.
Eso es lo interesante de este mecanismo de participación ciudadana. Y pues es una demanda siempre de la ciudadanía, no solo frente a un asunto de consulta popular, sino en general frente a la labor que se realiza desde el órgano legislativo, desde el gobierno, siempre de estar debidamente informada cuáles son las actuaciones que realizan estas autoridades por las cuales fueron elegidos popularmente y si están correspondiendo a sus necesidades y asimismo votar. Muy bien, entonces en estos previos de la consulta y luego, si es aprobada o no, ¿cuál debería ser la función para que los ciudadanos tengan un criterio informado? César. Hasta ahora ningún plebiscito ni ninguna consulta ha logrado, digamos, pasar el umbral. Entonces el gran reto es el umbral. Y el umbral tiene que ver con que hay un porcentaje de colombianos que no desean votar, que nunca votan. Y es difícil convencerlos. El segundo es que hay un porcentaje de colombianos que a veces votan y a veces no votan. Y ahí está la clave. Esos votan en las elecciones locales y votan en las elecciones presidenciales y en las de Congreso. Pero esos son los que no votan en consulta. Luego hay otro porcentaje de colombianos que siempre votan en todo. Y adicionalmente, dentro de los temas, en mi tesis doctoral, en el libro que publiqué con Planeta, que se llama El poder de las encuestas, yo cuento cómo el DANE y la registraduría han hecho un trabajo juicioso que muchos hemos aportado, pero que ellos lo documentaron muy bien, y es que es posible que en Colombia haya una sobreestimación de entre 4 y 5 millones de personas por la diáspora de colombianos que hoy se van a vivir fuera de Colombia y no tienen conexión real con el país, pero siguen estando en el censo electoral. Esas cifras, cuando usted las quita, usted encuentra que la participación en Colombia no es despreciable, es tal vez una de las más altas del mundo en países que no tienen voto obligatorio. Entonces, yo que creo que aquí el reto es a los que siempre votan y van a las urnas, pues no hay que convencerlos. Aquí hay que ver es los que nunca van, pues va a ser muy difícil. El reto es identificar los que a veces votan y los que a veces no votan. Y es a esos a los que hay que tratar de, no sé si convencerlos de que salgan a votar o no, pero que por lo menos tengan la información para que tomen la decisión que consideren más adecuada. Muy bien, recuerden los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los correos que ustedes nos han hecho llegar recientemente. Hola, soy de la ciudad de Esmeraldas, Ecuador. Es un gusto disfrutar de la programación del Canal 1. Me gustaría saber si el programa Inaudito continuará al aire. Muchas gracias. Nos escribe Feliciano. Muy bien, este proceso de reconfiguración en que anda el canal por ahora sí seguirá, pero veremos más adelante si se mantiene en parrilla. Y gracias por sintonizarnos desde el hermano país de Ecuador. Don Mario, como ha habido modificación o cambios en el canal, es importante que en las nuevas alianzas tengan series, películas clásicas, programas del campo y más emisiones del Noticentro 1. Nos escribe Carlos Díaz. Parece ser el eje en los gustos de las audiencias de este canal. Series, animes y esa perspectiva de entretenimiento donde a veces también se incluye el deporte. En mi televisor se ven verdes los rostros, muy plana la iluminación y no hay color. Nos escribe Horacio Aldana. Justísimo reclamo de un profesional, lo debe ser, para tener cuidado con la iluminación en nuestra programación. Agradecemos a nuestros televidentes que participan activamente en nuestro espacio. Y a propósito, les preguntamos, ¿qué le proponen a la televisión, qué le proponen a este canal y al periodismo de cómo debe ser ese cubrimiento de esta etapa y de las que siguen hablando de consulta popular? Que se tenga más en cuenta, empezando las personas que vemos el noticiero, que necesitamos de la información, que sea siempre una información verídica, que sea una información que nosotros como personas que no conocemos mucho podamos entender. Informar a los televidentes de en qué consiste la consulta popular, qué son estas preguntas, qué es lo que va a cambiar o pues qué es lo que está en juego con la reforma laboral. Y pues yo de mi parte no he visto como que los medios comuniquen certeramente en qué consiste la reforma laboral. Indagar un poco más sobre esto porque en el momento de votar a veces lo hacen de manera mal informada o simplemente porque lo quieren hacer y no realmente con la intención que se requiere para que pues nuestro país surja de la manera adecuada. Que informen realmente qué es lo que está sucediendo, los puntos de vista, digamos, favorables hacia los trabajadores, pero también hacia las empresas. Digamos que no estén como satanizando que todo es malo. Esa es la perspectiva de los ciudadanos ahí. De manera real, de manera realista,
en este contexto de medios en el que estamos viviendo? ¿Qué sería lo esperable del trabajo de la televisión, del periodismo televisivo y de los medios de comunicación? Pues el trabajo esperable es lo que la misma norma señala frente a todos estos asuntos públicos, asuntos políticos y unos principios que se demandan, se dice imparcialidad, veracidad, equilibrio informativo. Entonces, en ello y el pluralismo, es importante que la ciudadanía tenga como esa información muy clara, ¿cierto? De que cuando estamos en un escenario de debate estén las posiciones que hacen visible ese pluralismo, que estén las diferentes posiciones y que el ciudadano lo vea evidente. Lo mismo en cuanto a las parrillas, que son los espacios dedicados para ello, que esté ese equilibrio informativo en cuanto a ello. La veracidad pues ya le corresponde a los que informan, ¿cierto? Y a la forma en que el ciudadano ve esa forma en que se está dando a conocer determinada postura. Y en principio pues los medios tienen que recoger las diferentes perspectivas que existen, tanto de la ciudadanía como de los actores aquí del legislativo, en lo que tiene que ver con las posiciones de los gremios en este asunto laboral. Entonces pues ese es parte del reto. Muy bien, doctor José Gregorio, las recomendaciones desde el punto de vista jurídico. La recomendación a los medios de comunicación es que cumplan con la Constitución política, que transmitan información veraz e imparcial y que tengan en cuenta que el pueblo es el interesado y que por lo tanto debe estar informado, bien sea para participar o para no participar. Y si participa, saber exactamente cuáles son las preguntas y cuáles sus actitudes, sus respuestas, aquello que consignarían en las urnas en el caso de participar. Y los medios también deben informar sobre las consecuencias que puede tener el hecho de que el Congreso con posterioridad quede obligado. Si gana la consulta, el Congreso queda obligado a expedir la ley. Si la consulta no triunfa, porque no se alcanza el número de votos o porque no se alcanza el umbral, pues entonces hasta ahí llegamos y entonces tendremos un nuevo caso de frustración de la democracia participativa. Muy bien, doctor José Gregorio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mario. Fue un placer acompañarlo. De igual manera, José Gregorio Hernández, abogado reconocido, ex magistrado y expresidente de la Corte Constitucional. Te toca la tarea de compilar, María Alejandra, y de dejar en la mente de nuestros televidentes recomendaciones, tareas para los medios y para ellos mismos. Para los medios yo haría este ejercicio rápidamente. Citemos a un comité editorial. La consulta, hipotéticamente, en el caso, ha sido aprobada por el Senado. Se ha cumplido, digamos, ese plazo y tenemos 3 meses para que se dé. Fijan una fecha para la consulta, el día X del mes X. A partir de ahora, el trabajo de ese comité editorial alrededor de qué vamos a hacer y cómo vamos a cumplir son las primeras preguntas que hay que hacerse en un comité editorial. Entonces, ¿quién va a cubrir la campaña? ¿Cuáles son los equipos que se van a dedicar a esto? ¿Qué tanta, dedicación de verdad de los equipos políticos, etcétera, van a acompañar? 1, las posturas que tengan los partidos. 2, las posturas que tengan los gremios y los sectores económicos, porque este es un asunto que va a estar todo el tiempo en esa misma controversia entre el sector privado y el sector público. ¿Cómo vamos a escrutar, si se quiere, ese proceso de financiación de la consulta popular? ¿De qué manera se va a exponer dentro de toda la campaña, dentro de toda la parrilla de las noticias, este tipo de pedagogía alrededor de la consulta? Hay que hacer notas alrededor de la consecuencia de ese voto. Los colombianos y la gente en general vota pensando que su participación tiene una consecuencia. Se elige X o se representa en Y. Pues esa consecuencia de ese voto en este caso es importantísima. ¿Qué significa para usted no participar y qué significa participar de una u otra manera? María Alejandra, muchas gracias. A ustedes por la invitación. María Alejandra Villamizar, periodista y analista política reconocida. Frei, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes y gracias por estos espacios. Muy bien, Frei Muñoz, subdirector de la misión de observación electoral. Gracias también a nuestros televidentes que han participado activamente en nuestro espacio. Y gracias a todos los que nos acompañan semana a semana. Recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras, pueden escribirnos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.com. Recuerden que sugerencias, dudas, inquietudes mueven nuestra televisión, porque nosotros somos uno libre como tú.
Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.